Hola nuevamente a todas, a todos. Soy Carlos Eduardo García Osegueda y estoy de regreso para seguir platicándoles de mi viaje por China, por mi entrenamiento y por mi curación. China fue una experiencia maravillosa para mí, pero también muy confrontadora. Y en este podcast me voy a aventar a platicarles más de lo que viví en su contexto real para que me sigan acompañando verdaderamente en este viaje. Sé que a algunos les resultará confrontador lo que van a escuchar, pero de lo que se trata es de compartir la experiencia, ya que todo, lo agradable y lo desagradable, fue parte importante de mi curación. Antes de continuar, quiero agradecer nuevamente a todos por su bellísima respuesta, por pedir los podcasts y animarnos a trabajar más fuerte. Por ello quiero darles la noticia de que muy pronto esta emisión será semanal, así que no habrá que esperar tanto entre un podcast y otro, lo cual nos llena de gusto, pues realmente es un placer compartir con todos ustedes y vaya que hay mucho por compartir. Este es el podcast de Eduardo Osegueda. Así pues, nos quedamos en mi llegada a Tai'an, provincia de Shandong, China, 1999. Esperándonos a Chang Ching y a mí, estaba una mujer bajita, de complexión robusta y de edad algo avanzada. Ella, con una sonrisa que hasta el día de hoy, cada vez que pienso en ella, me hace un nudo en la garganta. Me hace recordar tanto, me despierta fuerza, me inspira y me llena de amor y gratitud al corazón. Sus manos pequeñitas pero llenas de chi, tan claramente llenas de una fuerza, de una sustancia invisible pero muy real, parecían estar sosteniendo la tierra misma. Sus pies diminutos, parecía increíble que pudiesen sostener con tanta gracia y naturalidad a un cuerpo fuerte y de generosas proporciones. Algo había en ella, algo que no veía, pero que me era totalmente evidente. Algo que no puedo explicar, pero que me hizo sentir desde el primer momento que, si ahí no encontraba la verdad, que si ahí no encontraba una respuesta, no la encontraría en ningún otro lado. Mis ojos miraban por vez primera a mi querida Wang Laozi, la gran maestra de Taishan, la montaña más sagrada de China. Ella me miró sonriendo por solo un instante y con su risa inolvidable miró y abrazó a Chang Ching Laozi, maestra y traductora de quien les platiqué en el podcast anterior. De manera muy breve se hicieron las presentaciones pertinentes, sin grandes explicaciones, solo el nombre de ella, Wang, seguido por el título Laozi, que significa instructor o instructora. Y yo simplemente Carlos, el mexicano, el extranjero, el occidental. La gente que nos rodeaba, todos claramente chinos, me veían con ojos de asombro. Más tarde me enteré de que la mayoría jamás había visto a un occidental. Así que recibí de parte de ellos la atención que de Wang Laozi parecía no estar recibiendo. Yo quería mostrarle lo que sentía. Quería que ella supiera. Me sentí algo triste de que a mí no me hubiera tocado abrazo. Sentí en mi corazón una sensación como de extrañarla. Aunque estaba ahí, a la vez me sentía lejos de ella. Wang Laozi y Chang Ching Laozi empezaron a caminar hacia el interior de la unidad habitacional. Yo la seguí y detrás de mí una comitiva mucho más pequeña. Yo cargaba mi maleta y caminaba con algo de angustia y miedo respecto al lugar en el que iba a vivir. Qué tan limpio, qué tan sucio. Lo que había visto desde mi llegada a China no era nada alentador, no tenía idea de a dónde iba a ir al baño, me preocupaban los olores, el polvo de las cortinas, las alfombras sucias, las camas viejas y llenas de ácaros, mis terribles alergias, mi obsesión por la limpieza, la incógnita de si lo que buscaba realmente existía y mi vida, que cada vez era más claro para mí, se encontraba en la cuerda floja. Sin embargo, yo estaba determinado a quedarme ahí hasta aprenderlo todo o morir en el intento. La pregunta no era si iba a soportar o no, sino cuánto iba a tener que soportar. Yo caminaba detrás de ellas, las observaba y al mismo tiempo buscaba la montaña que no se veía por ningún lado. Solo edificios viejos, jardines de aspecto triste y un laguito artificial también muy gastado. El cielo era de un gris denso y el frío intenso. Llegamos a un primer edificio, subimos a una habitación que, aunque tenía baño, era todo lo que yo temía.
Era la mejor habitación del lugar y con mucha pena yo pregunté si habría otra que no tuviera alfombra, pues desde que entré mis alergias se agravaron. Me dijeron que había otro edificio más barato, que era más sencillo, pero que no tenía alfombra, y me llevaron a ver sus habitaciones para que escogiera. Sin dudarlo, escogí el segundo. Tenía algo más de luz, menos polvo. Y sí, aunque más sencillo, en general estaba un poco más nuevo y se veía más limpio. Tenía 2 camas, un ropero que parecía haber sido armado por un niño en sus primeras clases de carpintería, una tele, un baño, una ventana pequeña que no cerraba muy bien y un pequeño escritorio con una silla. Me quité la maleta de la espalda y la puse al pie de la cama. Dije, gracias, este me gustó. Sabía que este sería mi hogar. La maestra Wang y las encargadas del edificio llevaron a Changqing Laoshi a la habitación contigua y nos dejaron para que nos instaláramos. Después de un rato, Changqing fue a mi habitación y me dijo que la maestra Wang había visto que mis riñones estaban mal, que mi hígado estaba dañado, y empezó en pocas palabras a platicarme el diagnóstico que englobaba prácticamente todo lo que había descubierto con muchos análisis de tantos años en México, Estados Unidos y Europa. Yo no les había dicho a ninguna de las dos lo que tenía. Pregunté cómo fue que la maestra Wang sabía todo eso de mí, pues aunque yo estaba muy mal, según yo, no se me notaba. Había perdido muchísimo peso, pero muscularmente seguía estando en buena forma. Changqing solo me contestó, lo que pasa es que la maestra Wang Laoshi es muy talentosa. Pero no pareció darle mucha importancia a todo el asunto. Así continuó mi entrenamiento. Y voy a describirles cómo eran en general mis días en China, la realidad cotidiana que vivía. Todos los días tenía que levantarme muy temprano y practicar un ejercicio muy intenso que se llama Dun Qian Fa, que significa método de las sentadillas de pared. Tenía que hacer al menos 100 repeticiones antes de ir a tocar la puerta de Changqing. El esfuerzo era tremendo, pero era mi responsabilidad y además la única manera de superar el frío que me tenía paralizado. Desde la mañana, el cielo denso y gris. La contaminación manchaba las paredes y ventanas, que hacía que edificios de 2 años parecieran de 10 o de 20. Todo, hasta los árboles, tenía un color grisáceo e incluso negruzco. La mañana se caracterizaba también por los sonidos potentes emitidos, exceptuando a los maestros, por todo tipo de personas que expectoraban flemas, a menudo de proporciones y composición monstruosas, que si bien el sonido era realmente terrible, no se comparaba al hecho de que, al caer en el suelo, aquello se congelaba y perduraba ahí todo el invierno. Esto no solo ocurría en la calle, sino también dentro de algunos restaurantes, tiendas, negocios, etc. Haciendo esfuerzos sobrehumanos por solo conectar con la buena información, como a las 6 de la mañana salíamos a desayunar a un restaurante. Bueno, a un cuarto de concreto que alguien decidió usar para hacer de comer y que tenía 4 o 5 mesas redondas, grandes, para que obreros y trabajadores y gente de todas clases sociales se sentaran a compartir diferentes platillos. Ese lugar estaba fuera de la unidad habitacional. Empezábamos el día con un viaje largo. Era una romería, los olores fuertes desde temprano, la vida en China comienza desde la madrugada. Todos los ingredientes, la inmensa mayoría totalmente desconocidos para mí, se ponían sobre una barra y a empujones uno seleccionaba y los cocineros los echaban al mismo sartén con el que habían cocinado todo lo anterior, con el mismo aceite, y luego entregaban el plato que cada comensal, también entre empujones, se llevaba a alguna de las mesas, si es que había silla disponible, y lo ponía al centro sobre una charola giratoria grande. Todos en la mesa, la mayoría desconocidos entre nosotros, compartíamos nuestros platillos, pero no como lo hacemos aquí, que cada quien se sirve en su plato y luego come, sino que todos metíamos nuestros palillos al mismo plato. Compartir con personas que nada tenían que ver con el China Chikung, que tenían poca noción de la higiene dental y personal en general, la mayoría con dientes faltantes, que platicaban a gran volumen mientras masticaban con la boca abierta y salpicaban sobre la mesa manos y caras de los demás comensales, o de plano escupían también sobre la mesa lo poco que no consideraban comestible de lo que habían llevado a su boca, y revolvían toda la comida de los platos propios y ajenos con los palitos que acababan de sacar de su boca para tomar exactamente la parte del platillo que se les antojaba, aunque todo el platillo fuera igual. Pero a nadie parecía importarle, todos hacían lo mismo. ¿Qué puedo decir? Me hice fuerte porque tuve que ser fuerte, pero nada fue fácil, nunca fue fácil. Yo no viajé
a China como turista. Viví como chino de clase humilde y nunca fui tratado como un enfermo, sino como un alumno. Cuando me sentía peor, cuando mis dolores, especialmente de pies, me eran punto menos que insoportables, los maestros solo me decían: debes practicar más. Changqing y yo no hablábamos mientras comíamos, pero en los trayectos ella siempre me hablaba del maestro Pan. Al pasar de los días y las semanas, yo iba conociendo al maestro Pan más que a cualquier otra persona de China. Empezaba a conocer su historia, su manera de pensar, su visión ante la vida y ante casi cualquier hecho en particular. Incluso su personalidad, sus palabras, sus expresiones y hasta sus bromas. Me di cuenta de que todo tenía una razón de ser basada en las lecciones de nuestro maestro. Yo llegaba al cuarto a tomar nota de todo cuanto ella me platicaba y normalmente no me daba tiempo de descansar en los recesos, pues siempre estaba haciendo apuntes con mucho trabajo, pero no me dejaba caer fulminado. De una forma o de otra, yo no quería perder detalle de todo lo que me decían y me enseñaban. Y no porque creyera en ello o lo consideraba particularmente valioso o sabio, sino porque quería ponerlo a prueba. Y quería hacer un buen experimento, quería ser objetivo, encontrar el fondo de todo eso, y cada vez me daba más cuenta de que la única manera de lograrlo era haciéndolo al pie de la letra. A veces me daba tiempo de descansar unos minutos, otras veces ni siquiera eso. Llegaba la hora para la segunda sesión de práctica, luego otro alimento, el lunch que realizábamos en otro restaurante ya más en forma, pero ahí me salieron mis primeras moscas revueltas en la salsa que cubría los riñones de cerdo que a menudo pedía Changqing. La primera vez fue terrible. Nos quejamos con el gerente, salió el cocinero, quien parecía no estar apenado ni sorprendido. Cocinó otros riñones y en el primer bocado, otra mosca. Aprendí a ponerlas a un lado y seguir comiendo. Aprendí a poner toda cosa extraña que me saliera a un lado y seguir comiendo. Aunque no era agradable, parecía no ser tan grave para los demás. Pero lo que aún recuerdo con cierto humor respecto a todo esto fue cuando Changqing encontró un pelo en su bocado. Eso sí fue motivo de gran conmoción y dejamos de comer ahí durante varias semanas. En fin, no en todas las comidas pasaban esas cosas, pero sí en varias, y cada vez que cambiábamos de restaurante era obvio que no existía garantía de evitarlo. En una comida yo pregunté a los maestros: ¿cómo se dice agua? Y me contestaron, aunque con cierta renuencia. Luego les pregunté: ¿cómo se dice gracias? Y con un suspiro me contestaron. Después pregunté: ¿cómo se dice taza? Y uno de ellos dejó de comer e indicó al Changqing que me dijera: o Chinan Chikung o chino, que escoja qué quiere aprender. Esa fue mi única conversación en China que no fuera acerca del Chinan Chikung, y no por ello dejó de ser también una lección. En el camino de regreso a la unidad, por la calle, había puestos en donde vendían comida y otras cosas. Quienes los atendían empezaban a perder pedazos de piel de su cara y manos por frío, pero eran fuertes y parecían estar acostumbrados. La gente me veía y me señalaba, algunos me gritaban cosas, sentía de parte de varios cierta agresión y de otros cierto sentido de curiosidad, parecían estarme haciendo preguntas. Los maestros simplemente los ignoraban. Luego de varias semanas, sin atreverme a preguntar qué significaba la palabra que más me gritaban, Changqing se compadeció de mí y sin que yo le preguntara me dijo: ellos te dicen extranjero, porque la mayoría nunca habían visto a alguien como tú. Había un grupo de niños que cuando me veían se escondían. Casi pasó un mes completo de verlos todos los días en la calle para que el más osado se atreviera a gritarme «Hello». Luego de lo cual huyeron tan rápido que no supe si habían escuchado mi respuesta. Con un hello quise mostrarles que yo no era mala persona y que me daba mucho gusto su acercamiento. Al día siguiente les dije hola en chino, que aunque no tenía la menor idea de cómo se decía realmente, ya lo podía medio repetir, pues lo escuchaba todos los días. Terminé haciéndome gran amigo de los niños, quienes fueron una fuente de alegría, de cariño y de aliento para mí, para que pudiera seguir adelante. Llegando a mi cuarto, más apuntes. A veces también había que lavar ropa. Eso lo hacía a mano en un cuarto que se usaba para eso y para lavar los mechudos con los que medio limpiaban el piso y los baños de todo el edificio. En una cubeta enjabonaba la ropa
y en otra la enjuagaba, cuidando que nada tocara la superficie claramente sucia en donde éstas estaban. Luego, a colgar todo frente a mi ventana, que tenía en su base los paneles de calefacción, una calefacción ridícula que solo servía para que la gente no se muriese de frío. Todo tardaba días en secarse, y la poca luz que entraba por la ventana era bloqueada por mi ropa, que siempre estaba colgada. Además, la ventana no cerraba completamente, por lo que el frío siempre se colaba, haciendo el cuarto más frío y manteniendo la ropa mojada más tiempo. Así transcurría mi descanso. En el mejor de los casos, me quedaban unos minutos para medio reposar y luego otra sesión de práctica. Yo me empujaba de la cama, a veces con lágrimas, pero nunca falté a una sesión de entrenamiento. Luego de la práctica, otro descanso breve para después irnos a la cena. En esos intervalos, entre la práctica y las comidas, me llevaban a conocer practicantes que me compartían sus testimonios, los cuales me parecían absurdos, fantasiosos y exagerados, o en el mejor de los casos simplemente aburridos. No les creía y sentía que estaba perdiendo el tiempo. Los maestros me decían que los filmara, pero yo no quise desperdiciar los pocos videocassettes que llevaba en esas cosas. Yo quería filmar la montaña, o al maestro Pan si llegase a visitarnos, o algún caso increíble de curación que ocurriera frente a mis ojos, o algún fenómeno extraordinario si es que de verdad existían. Poco me imaginé entonces lo relevantes que habrían de ser para mí todos esos testimonios, pues luego me di cuenta que esa información, aunque no la creí en su momento, fue verdadera. Y la información verdadera es semilla de cambio fértil, y esas semillas germinaron en mí y las he visto ahora germinar también en mis alumnos. Otras veces aprovechaba los intervalos y me iba a la Universidad de Tai'an o a uno de los muy pocos centros de internet que poco a poco fuimos encontrando en la zona. Esos lugares eran realmente nefastos. Y como ya se habrán dado una idea de cómo eran las cosas allá, mejor no entraré en más detalles. Pero aquí les escribía a mis amigos varias veces para desahogarme un poco, principalmente del shock cultural. Hoy me doy cuenta que en esos correos no escribí nada de lo verdaderamente importante que estaba pasando. Luego, la hora de la cena, aproximadamente a las 6 de la tarde. Otra larga caminata. Teníamos que cruzar la avenida más peligrosa de la zona, sin semáforos, a menudo había atropellados. Los maestros me corregían incansablemente mi falta de sonrisa. No me dejaban seguir caminando mientras no sonriera con honestidad y relajara el entrecejo que, entre el dolor, la fatiga, el asco, el frío, la situación entera, no me resultaba nada fácil. Me era muy difícil conectar con mi alegría. Buscaba en los rincones de mi corazón una razón para sentirla. A veces en mi cuarto me encerraba a pensar en motivos para sonreír y mi mano, sosteniendo la pluma, deseosa de poder escribir algo, se quedaba completamente inmóvil por largos ratos. Después de literalmente pujar con el cerebro, recordaba, por ejemplo, el hecho de haber visto por primera vez en varios meses que un auto le cedía el paso a un peatón, y así, a veces, me salía una pequeña sonrisa. Tenía que apuntar esas cosas y leerlas constantemente para poder sonreír mientras practicaba y mientras caminaba con los maestros por la calle. Llegábamos a un restaurante grande que tenía varias televisiones, a veces pasando Dragon Ball o Dragon Ball Z, por supuesto, en chino, y otras veces las noticias. En varias ocasiones apareció el maestro Pan, siendo entrevistado por las cadenas televisivas más importantes como la autoridad más alta de Qigong en China. Poco a poco me iba dando cuenta de cuál era su importancia. Después de cenar, caminábamos al Parque Central de Tai'an, en donde nos dábamos cita con el maestro Chang, esposo de Wang Laoshi, y también su secretario particular, cosa que siempre me dio muchísima ternura, pues era obvio que el maestro Chang no tenía el nivel de su esposa, lo cual no le confrontaba en aspecto alguno, y por el contrario siempre mostró gran orgullo de poder estar a su lado. Chang Laoshi llegaba todos los días puntualmente al parque en su bicicleta vieja, con una grabadora muy amolada pero potente, metros y metros de cable enrollado y un micrófono. Nunca me dejó ayudarlo a extender el cable y conectarlo al enchufe que se encontraba lejos de donde instalaba la grabadora. Él era el encargado de dirigir la práctica para todos los practicantes de la ciudad que llegaban poco a poco hasta formar un grupo enorme del cual yo formaba parte. Luego de 1 hora y media o 2 horas de práctica, cada quien se iba a su casa. El maestro Chang empezaba a recoger todo, lo amarraba en su bicicleta y acrobáticamente regresaba a casa. Tampoco dejaba que alguien lo ayudara. Con sus casi 80 años,
Había realizado esta actividad durante 10 años ininterrumpidos. Nunca faltó una sola sesión. Estos eran mis maestros, mis ejemplos, mis estándares y mi nivel de exigencia. Yo sabía que decepcionarlos podría significar que me dejaran de enseñar. Su tiempo y su generosidad solo podía pagarlos con mi esfuerzo y mi gratitud. En las noches, cada tercer día ponían agua caliente para bañarse, la cual cerraban a las 10 de la noche. La práctica de grupo terminaba como a las 9:15 o 9:30 y apenas me daba tiempo de caminar lo más rápido que podía para tener 10 minutos de baño caliente. Varias veces enjabonado me tocó tener que enjuagarme con agua helada. Varias personas perdieron la vida por frío en esa unidad, en ese mismo invierno. Lo que yo les pueda platicar de ese frío se queda corto comparado a lo que fue vivirlo. Antes de dormir, terminaba mis apuntes metido en la cama con las cobijas sobre la cabeza, temblando de frío, y después me dormía. Así, también escribí varias cartas a mi familia que nunca pude enviar. Algunas las entregué a mi regreso. Pasó el tiempo con una mezcla de cosas terriblemente desagradables y difíciles y otras profundamente sublimes, aunque también difíciles. Pero todas fueron parte de mi proceso, de mi aprendizaje, de mi fortalecimiento. Yo sufría, no sentía mejoría alguna, y aunque apuntaba a todo cuanto los maestros me decían, corregían y platicaban, había pasado un mes y no me habían enseñado un solo ejercicio diferente a lo que había empezado a practicar con el videocassette de mi amigo. Yo sentía que no me estaban enseñando realmente nada nuevo. No sabía que todo eso había sido la preparación para poder recibir el Chinen Chikung de la forma adecuada. No sospeché que la maestra Wang tenía grandes planes para mí. Había tomado una decisión. Mi esfuerzo empezaba a dar frutos. Un día llegó a mi habitación Changqing y me dijo: "Special call for Special Carlos. Tenemos una sorpresa para ti. Sígueme". Caminamos hasta la entrada de la unidad habitacional, al mismo lugar en donde nos había esperado Wang Lao-Tzu en nuestra llegada a Taishan. Ahí, de pie, en perfecta postura, un hombre joven más o menos de mi complexión. En el frío intenso vestía solo un traje sastre y una camiseta delgada, y llevaba en su mano una pequeña maleta. Era Chu-Fu Chu Lao-Tzu. La maestra Wang había decidido mandarlo traer desde el sur de China hasta Taishan, porque era momento de enseñar por primera vez a un extranjero la teoría del Chinen Chikung. Tuve el honor y la inmensa responsabilidad de haber sido yo ese extranjero. Chu-Fu Chung habría de ser mi compañero de habitación durante 30 días. Iniciaba un entrenamiento que, a la fecha, los maestros siguen calificando como de irrepetible. En aras de acentuar mi responsabilidad con el Chinen Chikung, no dejan de recordarme el hecho de que el entrenamiento que me dieron jamás lo volvieron a dar ni lo harán de nuevo. Yo no sabía algo que ellos sí: que lo que me estaban dando a mí, yo habría de compartirlo con miles de personas alrededor del mundo. En el próximo podcast les platicaré cómo se desarrolló el trabajo hasta el término de mi estancia en China y cómo ocurrió el fenómeno de mi curación. Y no se preocupen que ahora que ya conocen el contexto, no habrá necesidad de platicarles más cosas desagradables. Hasta entonces, y de nuevo, muchas gracias. Este fue el podcast de Eduardo Cegueda.